Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestras clases sobre América colonial, en esta oportunidad sobre el apartado de Economía y Sociedad. Bueno, los invito a continuar. Bueno, ante la pregunta de cuáles fueron las características de la organización económica en la etapa colonial, bueno, nos damos cuenta que los españoles organizaron la economía americana en su provecho y esto impulsó un sistema comercial que les daba exclusividad de intercambio y claramente, bueno, extrajeron, ¿sí? Explotaron los recursos americanos siempre a partir del trabajo forzoso. En los primeros siglos de dominación, esa extracción puede clasificarse dentro de la etapa de la depredación, es decir, extraían a partir del saqueo, de esos primeros encuentros y de lo que naturalmente bueno, se encontraba a disposición, por ejemplo, el oro de aluvión en los ríos. Pero eso luego se intensifica, pasado el tiempo, incorporando las técnicas que los propios americanos tenían para la explotación básicamente del recurso que consideraban más importante los europeos, que era el mineral. Entonces van a incorporar técnicas que los propios americanos ya utilizaban para trabajar estos materiales. Pasado el tiempo, ya estamos entrando en el siglo XVI y XVII, van a ser métodos europeos los que se utilicen en esta etapa de extracción, ya decimos, para la explotación de básicamente las dos fuentes de mayor recurso mineral que tuvo América, que fueron estas dos minas, una en México, la de Zacatecas, y otra en Bolivia, la de Potosí. Además de estos recursos, recursos naturales propios de cada región también eran extraídos y exportados al continente europeo, puntualmente a la metrópoli, es decir, a España. Bueno, para tener mayor control sobre el comercio de América, los españoles establecieron un riguroso sistema comercial al que denominaron monopolio. El monopolio comercial consistía en que América, es decir, la colonia, solo podía comerciar con España. Para ello se estableció un sistema de puerto único, es decir, había un solo puerto desde España, el puerto de Sevilla, de donde partían las mercancías y llegaban a América una o dos veces al año. Puntualmente llegaban a esos puertos habilitados, es decir, a La Habana, a Veracruz, a Portobelo y a Cartagena. Esos son los puertos a donde, ¿sí? Como ven ustedes en la flechita roja, llegaban, ¿sí? Las mercancías, ¿sí? al continente americano. Esto implicaba que para poder distribuir al resto del continente, esto debía hacerse a lomo de burro, ¿sí? Es decir, había otros caminos o inclusive a través de embarcaciones, como lo vemos aquí a través del Pacífico, pero luego el recorrido, ¿sí? Iba a ser a lomo de burro. Esto implicará que, bueno, no todos acepten la exclusividad de comercio, de intercambio de materias primas y de manufacturas por parte de España y que, bueno, inmediatamente existan potencias interesadas en violar ese sistema comercial, ese monopolio. A esa violación, a partir de la intercepción a lo largo del camino por parte de embarcaciones que, bueno, eh, interrumpían y tomaban las mercancías en medio de su travesía, se les llamó piratería. Serán barcos franceses, holandeses y sobre todo ingleses los que lleven adelante esta práctica. Pero a su vez, bueno,
para evitarlo, los españoles establecieron un sistema de flotas y galeones, es decir, las flotas que partían del puerto de Sevilla una vez al año iban acompañados, o dos, iban acompañados por estos galeones, que eran embarcaciones que estaban fuertemente armadas y cuyo objetivo era proteger, ¿sí?, las mercancías en su ida o a la vuelta con los tesoros americanos. Por otro lado, el contrabando va a ser una práctica que también estas mismas potencias europeas, como por ejemplo, como dijimos antes, Inglaterra, Francia, Holanda, van a llevar adelante de, bueno, buscar puertos que no estén habilitados. Uno de ellos puede ser el de Buenos Aires, que va a funcionar como un espacio de intercambio de mercancías de manera ilegal, rompiendo al monopolio. Esto es lo que nosotros denominamos contrabando. Como dijimos anteriormente, si bien los españoles reconocían que los hombres y las mujeres indígenas eran libres, a su vez los consideraban menores de edad. Esto es decir, que los consideraban niños, que debían estar a cargo de un adulto, de un tutor, y en este caso aparece el español ocupando este rol. Ellos eran considerados súbditos de la corona española y por lo tanto los españoles en este rol de tutor eran los encargados de cobrar el tributo y de poder usufructuar bueno, su mano de obra. Los van a utilizar entonces para la explotación de los distintos recursos y esto se impuso de diferentes maneras. Vamos a ver varios tipos de explotación de la mano de obra indígena. En primer lugar, la encomienda es la forma de trabajo que le permite a un español tener a cargo a cientos de indígenas que van a trabajar para él, que van a tener que pagarle tributo y que van a tener que obedecerle. Esto será como contraprestación de, bueno, poder acceder a, bueno, casa, comida, abrigo y a que le brinde el español el catecismo, la enseñanza del Evangelio. Claramente las fuentes nos indican que nada de todo esto se cumplió, la parte que le correspondía al español, sino que por el contrario, los malos tratos, ¿sí?, la explotación era, digamos, el reclamo permanente que existía en la sociedad indígena respecto a cómo los españoles los obligaban a realizar diversidad de tareas, desde construir puentes, caminos, hasta trabajar en diversidad de explotaciones de recursos, como inclusive la propia mina. Pero para la explotación minera había una forma bien precisa, que es la mita. La mita es una forma de trabajo que precede a los españoles, que era una práctica que los propios incas llevaban adelante, pero que era por turnos, era trabajo dentro de la mina por turnos. Esto implicaba una determinada cantidad de tiempo y después el indígena volvía a su comunidad. Pero los españoles lo van a adaptar para que se convierta en una obligación y que aquellos indígenas que llegaban a la mina, a la explotación de oro y sobre todo plata, bueno, verdaderamente por las características de ese tipo de trabajo no van a poder regresar, ¿sí?, no van a poder volver con vida a sus ayllu, a sus comunidades. Por otra parte, el yanaconazgo será otro tipo de trabajo servil, más bien personal hacia el español. Estos llanas, como se les denominaba, van a vivir fuera de la comunidad indígena y básicamente van a tener tareas dedicadas a la agricultura, al trabajo rural, ¿sí?
Como última forma de trabajo servil de mano de obra indígena podemos señalar el porteo, que era una práctica que imponían los españoles a los indios de llevar y traer mercancías de un punto a otro de la comunidad, del territorio, desde donde se extraía hasta alguna ciudad. Eso era utilizado el hombre o la mujer india como un medio de transporte, ¿no? Lo hacían cargándolo sobre su cuerpo. Y bueno, para cerrar vamos a explicar la forma de explotación que ya no es sobre los pueblos indígenas, sino sobre un grupo que ingresa al continente americano eh, producto de, en primer lugar, prácticamente la eliminación de la población de la zona del Caribe nativa. Entonces, frente a la necesidad de poder contar con mano de obra y la extinción de los pueblos del Caribe, los españoles deciden traer mano de obra esclava. Y para ello, bueno, van a buscar al continente africano, al pueblo negro que literalmente los cazan y los transportan en barcos para hacer estas tareas, las más duras, las más forzadas, en nuestro continente. Sobre todo ingresarán a la zona del Caribe, pero también en la zona de la costa de Brasil. Por eso, bueno, el reino de Portugal, que es el que accede a este territorio en primer lugar, en la zona del actual Brasil, va a ser el que cuente con mayor cantidad de mano de obra esclava de color negro. Pero bueno, los españoles van a utilizar a los negros como eh, mano de obra para trabajo doméstico, para las plantaciones, también para trabajo en las minas, pero sobre todo van a ser los que hagan los trabajos más forzados. Bueno, este es el momento de poder afianzar algunos de los conceptos y de las categorías que estuvimos trabajando. Entonces, la propuesta es que siempre utilices tu carpeta de trabajo, tu cuaderno y vayas resolviendo, además de tomar apuntes, en este caso, las consignas que tenemos en esta diapositiva. ¿En torno a qué van? Bueno, la primera básicamente es para que puedas recuperar qué significa el sistema comercial monopólico, cómo era su funcionamiento, que puedas explicar ¿sí? las características y entre quienes se establecía. El segundo grupo eh, de preguntas ¿sí? Refiere básicamente a que, bueno, te dediques a mirar la infografía del mapa y analices la diferencia entre los productos que ingresaban a América y los que salían de América. ¿Qué denominación les podríamos dar? Si los puedes enumerar, entonces como diferenciar entre lo que se llevan del continente y lo que ingresa al continente. Y la última pregunta es para detenernos a pensar sobre las características de la sociedad colonial. Ya hemos analizado cómo era su composición y qué actividades tenían los diversos grupos. Entonces ahora podemos hacer esta afirmación. Decimos que la sociedad colonial era heterogénea, desigual y racista. Bueno, el sentido de estos conceptos, desentrañarlos, analizarlos, buscar ejemplos, para poder sostener con fundamentos por qué podemos hacer esta afirmación. Esa sería un poco la ejercitación que te propongo. Bueno, me despido hasta acá y nos encontramos con la tercera parte de esta temática en relación a la historia de América colonial. No te olvides, ahí está mi celular, mi email, tenemos un WhatsApp que compartimos en común, como para poder entonces cualquier consulta
hacerla, volvemos a revisar, repasar todo lo que hasta aquí hemos trabajado. Bueno, un beso, nos vemos hasta la próxima.